Nos gusta pensar en la historia humana como una línea recta que va siempre hacia arriba, una flecha de progreso imparable. Miramos nuestros teléfonos inteligentes, nuestras inteligencias artificiales y nuestros telescopios espaciales, y nos sentimos la cumbre de la creación, el punto álgido de la inteligencia. Pero, ¿y si esta creencia es solo un acto de arrogancia? ¿Y si no somos los más listos, sino simplemente los más recientes? ¿Qué pasa si, en los rincones polvorientos de la historia, la humanidad ya ha alcanzado picos de genialidad que luego, por estupidez, por guerra o por simple mala suerte, olvidó por completo? La historia no es una flecha, es un ciclo de picos y valles. Y en esos valles hemos perdido cosas, no hemos perdido llaves o carteras, hemos perdido fórmulas que podrían reescribir nuestra física, materiales que desafían nuestra química y conocimientos que podrían resolver nuestras peores crisis modernas. No hablamos de mitos, sino de tecnologías documentadas, de artefactos reales que hoy miramos con una mezcla de asombro e incomprensión, porque sencillamente no podemos replicarlos, son los fantasmas del ingenio humano, inventos que desaparecieron y cuya recuperación podría cambiar absolutamente todo en nuestro mundo del siglo XXI. Hoy vamos a abrir el gabinete de las fórmulas perdidas y a explorar 7 inventos que la humanidad tuvo en sus manos, perdió y que hoy nos salvarían. Pero antes de abrir este baúl de los secretos perdidos, queremos invitarte a ser parte de nuestra comunidad de conocimiento. Si te apasiona la historia oculta, la ciencia olvidada y las curiosidades que redefinen nuestro pasado, suscríbete ahora mismo a este canal, activa la campanita para que no te pierdas ningún misterio, déjanos un me gusta si este tema te parece fascinante y coméntanos, ¿cuál crees que es el mayor conocimiento que la humanidad ha perdido en su historia? Comenzamos con el arma más aterradora de la antigüedad, una sustancia que convirtió al Imperio bizantino en el amo del Mediterráneo durante siglos, el fuego griego. Esto no era simplemente fuego, era una pesadilla química. Imagina un líquido que es disparado desde un sifón de bronce montado en un barco, y que al contacto con el aire o el agua, estalla en llamas. Llamas que no puedes apagarlas. El agua de hecho lo avivaba. Se pegaba a los barcos de madera, a las velas y a los hombres, derritiéndolo todo en una escena infernal. Era el napalm de la Edad Media, pero mucho más efectivo. Su poder era tan absoluto que la fórmula se convirtió en el secreto de estado más guardado de Constantinopla. Se rumorea que solo era conocida por el emperador y la familia de químicos que la producía. Y ahí radica el misterio. Cuando el imperio colapsó y esas familias murieron, la fórmula murió con ellos. La perdimos. ¿Cómo cambiaría todo hoy? Aunque tenemos armas peores, la química exacta sigue siendo un misterio. Los científicos modernos creen que era una mezcla a base de petróleo con nitrato, azufre y quizás cal viva, pero no hemos podido replicar sus propiedades exactas. Su redescubrimiento cambiaría nuestra comprensión de la química medieval y nos daría un compuesto incendiario que, para bien o para mal, funcionaba bajo reglas diferentes a las nuestras. Nuestro segundo invento perdido podría ser la solución a nuestra mayor crisis moderna, la crisis climática y de infraestructura. Hablamos del concreto romano, mira a tu alrededor. Los puentes modernos se oxidan, las carreteras se agrietan y los edificios de concreto armado tienen una vida útil de, con suerte, 50 a 100 años. Ahora, mira el Panteón en Roma. Su cúpula de concreto, la más grande del mundo sin armadura de acero durante casi 2 milenios, sigue perfectamente en pie después de 2000 años. Mira los muelles y rompeolas romanos sumergidos en el Mediterráneo. No solo han sobrevivido a 2000 años de olas saladas, sino que se han vuelto más fuertes con el tiempo. El concreto romano es un material de autocuración. Su receta se perdió con la caída de Roma. Recientemente, los científicos han empezado a descifrar el secreto. No era solo ceniza volcánica o puzolana, sino una técnica específica de mezclado en caliente con cal viva que crea inclusiones de cal. Cuando el agua se filtra en una microgrieta, reacciona con esta cal, cristalizando y sellando la griza. Imagina lo que esto cambiaría. Un concreto que se repara solo y dura milenios, puentes que no se caen, presas que no se agrietan, defensas costeras que se fortalecen con el mar. Reduciríamos las emisiones de dióxido de carbono de la producción de cemento, que es una de las industrias más contaminantes del mundo, en un 90%, porque no tendríamos que reconstruir todo cada 50 años. En el número 3, tenemos una leyenda de la metalurgia, el acero de Damasco. Los cruzados europeos regresaban de Oriente Medio con historias de espadas que eran simplemente mágicas. Podían cortar la seda que caía sobre el filo, pero eran tan fuertes y flexibles que podían doblarse 90 grados sin romperse. Eran reconocibles por el patrón ondulado, como agua, en su superficie. Este no era un acero común, era un material de la era espacial en la Edad Media. El secreto residía en el acero Woods, importado de la India. Pero la técnica de forja para convertir ese lingote en una hoja de damasco era un arte celosamente guardado.
Alrededor del año 1750, las rutas comerciales cambiaron, la fuente del Wood se agotó y los maestros herreros que conocían el proceso murieron sin aprendices. El arte se perdió. Los científicos modernos, usando microscopios electrónicos, han descubierto por qué era tan especial. El acero de Damasco es un material compuesto a nanoescala, contiene nanocables y nanotubos de carbono, estructuras que la ciencia moderna apenas descubrió en la década de 1990. ¿Cómo cambiaría esto todo? Si pudiéramos recrear ese proceso de fabricación, tendríamos un metal ligero, súper fuerte y súper flexible, ideal para motores más eficientes, vehículos más seguros, blindajes impenetrables y, curiosamente, bisturís quirúrgicos más afilados y duraderos que cualquiera que tengamos hoy. Nuestra cuarta pérdida es quizás la más inquietante, porque demuestra que nuestro concepto del tiempo está equivocado. Es el mecanismo de Anticitera. En el año 1901, unos buzos de esponjas encontraron los restos de un naufragio romano cerca de la isla griega de Anticitera. Entre las estatuas y las ánforas había un bulto de bronce corroído, del tamaño de una caja de zapatos. Durante décadas permaneció en un museo, ignorado, pero cuando los científicos comenzaron a escanearlo con rayos X en los años 70, y luego con tomografía computarizada moderna, se les heló la sangre. Dentro de la roca de bronce había un sistema de más de 30 engranajes diferenciales de precisión asombrosa. No era un reloj, era una computadora analógica. Fechada en el siglo I o II a.C., esta máquina podía predecir las posiciones del Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos. Podía predecir eclipses lunares y solares con décadas de antelación e incluso rastreaba el ciclo de los Juegos Olímpicos. Era un nivel de ingeniería mecánica que, según nuestra historia, no debería haber existido hasta 1500 años después, en los relojes astronómicos de la Europa renacentista. Hemos perdido la tecnología, pero lo más importante es que hemos perdido el contexto. ¿Quiénes eran estos genios? ¿Qué más construyeron? ¿Qué camino de desarrollo tecnológico perdimos que nos habría llevado a la era de las computadoras 1000 años antes? ¿Cambiaría nuestra historia entera? ¿Te está fascinando este viaje? Si tu respuesta es sí y aún no lo has hecho, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y de haber activado esa campanita. Déjanos un me gusta para que sepamos que valoras este tipo de investigaciones y dinos, ¿cuál de estos inventos perdidos te parece el más crucial que deberíamos recuperar hoy? Continuamos en el número 5 con una planta que fue, literalmente, amada hasta la extinción. Hablamos del silfio. Para los romanos y los griegos, esta planta que solo crecía en una estrecha franja de tierra cerca de Cirene, en la actual Libia, era un regalo de los dioses. Era la mercancía más valiosa del Mediterráneo. Valía su peso en oro. Era una panacea. Su resina curaba la tos y la indigestión, era un perfume exquisito y un condimento tan delicioso que definía la cocina de lujo romana. Pero tenía un uso principal, un secreto a voces que la hizo tan valiosa. Era el primer anticonceptivo oral y abortivo temprano verdaderamente eficaz del mundo. Las mujeres lo tomaban para controlar su propia fertilidad con una fiabilidad aparentemente total. La ciudad de Cirene se construyó sobre esta planta, pero los romanos no pudieron cultivarla en ningún otro lugar, y su demanda era insaciable. La cosecharon en exceso, sin control. Plinio el Viejo escribió que en su vida solo se encontró un último tallo de silfio, que fue entregado como una curiosidad al emperador Nerón. Nuestro sexto invento perdido es más moderno, pero igual de trágico. Es el sueño de un solo hombre. La energía inalámbrica global de Nikola Tesla. Tesla no fue solo el genio detrás de la corriente alterna, la base de toda nuestra red eléctrica. Su verdadero sueño era más grande. Estaba obsesionado con la idea de transmitir electricidad a todo el mundo, sin cables. Su gran experimento fue la Torre Wardenclyffe en Nueva York, a principios de los años 1900. Su objetivo no era solo enviar mensajes, sino usar la propia Tierra y la ionosfera como un resonador gigante para transmitir energía ilimitada a cualquier punto del planeta. Un receptor, una simple antena en el suelo, podría obtener electricidad gratis, pero su patrocinador, el banquero John Pierpont Morgan, le preguntó: si cualquiera puede obtenerla, ¿dónde ponemos el medidor? Cuando Tesla admitió que la energía sería gratuita, Morgan le retiró todos los fondos. El proyecto murió, la torre fue demolida y Tesla murió casi en la pobreza, con sus notas confiscadas. Finalmente, en el número 7 tenemos la madre de todas las pérdidas, el invento que contenía a todos los demás, la Biblioteca de Alejandría. No fue un solo invento, sino el depósito de todo el conocimiento del mundo antiguo. Durante siglos, fue el centro intelectual del planeta. Su objetivo era obtener una copia de cada libro escrito, en todos los idiomas. Se calcula que albergaba entre 40.000 y 400.000 rollos de papiro. Pero no eran solo poemas, eran tratados de matemáticas, textos de ingeniería de Herón de Alejandría sobre máquinas de vapor, eran los mapas completos del cielo de Hiparco, eran las historias perdidas de Beroso.
Eran las obras completas de Sófocles. Y luego ardió, no una vez, sino varias veces, víctima del fuego, la guerra y el fanatismo religioso. Cada vez que perdimos un rollo, perdimos una idea, perdimos tecnología, perdimos filosofía, perdimos curas médicas. Se estima que la destrucción de la Biblioteca de Alejandría retrasó el progreso científico de la humanidad en al menos 1000 años. Desde el concreto que se cura solo hasta la energía que vuela por el aire, estas historias son más que simples curiosidades, son advertencias. Nos demuestran que el conocimiento es frágil, la genialidad es rara y la capacidad de la humanidad para la autodestrucción y el olvido es profunda. No somos la cima de nada, somos una civilización con amnesia, de pie sobre los hombros de gigantes cuyas fórmulas olvidamos escribir. El mayor desafío de nuestra era no es solo inventar el futuro, sino asegurarnos de no perder, una vez más, las soluciones que ya hemos encontrado. Si te ha fascinado este análisis, necesitamos tu apoyo para seguir desenterrando la historia. Por favor, suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte el próximo estreno. Déjanos un me gusta y danos tu opinión en los comentarios.